doy muchas gracias al maestro Eulogio Silverio y a Generación Nova, que ha hecho de esto ya una tradición de muchos años, un espacio para discutir ideas como es la filosofía libre, o sea, donde el pensamiento fluye en la dirección que deciden no los organizadores, sino quienes participamos, conformando parte también nuestro público. Este tema de hoy, Nayib Bukele, dictador o modelo a seguir, es un tema polémico. Yo, de hecho, antes de llegar acá, le planteé esta pregunta a unos compañeros de trabajo en el otro lugar donde laboro, y se armó allí un debate interesante. Y querían venir para acá para seguir discutiendo, pero el horario no se lo permitía, porque es un tema de mucha actualidad. Este presidente de El Salvador ha impactado, sin duda, el quehacer político, no solo en Latinoamérica, sino también en el mundo, por su estilo, por su, gran capacidad comunicativa. Es un hombre que tiene muchas informaciones, un hombre muy inteligente al exponer y no tiene miedo, es valiente para plantear sus ideas. Yo, tratando de buscarle un título a lo que iba a decir, puse algo como esto: contraste, luces y sombras de Bukele. Ese contraste entre luces y sombras de Bukele. De un lado se presenta, por ejemplo, el líder fuerte, carismático, efectivo, en cuanto que logra los propósitos, los resultados, esos resultados que son favorables en reivindicaciones populares. Por ejemplo, la reducción de la delincuencia y la inseguridad ciudadana en El Salvador, el control de las pandillas, respuestas efectivas ante el COVID. Fue de las primeras gente que en tiempos récord hizo un gran hospital y estuvo a la vanguardia. Un poco se pareció a la rápida reacción del gobierno dominicano frente a esta pandemia que acogotó al mundo. Yo tuve la oportunidad de ver aquello, era una monstruosidad. Yo estuve en el mes de marzo del año pasado. Por cierto que estando en El Salvador, coincidencialmente, porque había ido a las bodas de una de mis hijas que se casó con un salvadoreño y se celebró allá, justamente ese fue el día de la gran matanza, como se conocía entre ellos. En la noche, cuando regresábamos del lugar donde se hizo la boda, nos pararon 3 veces en el camino. Y en la madrugada que yo estaba yendo hacia el aeropuerto, me decía el taxista, lo pude comprobar después por los medios de prensa, que se había declarado el estado de emergencia, el estado de sitio. Es curioso porque 3 días después se redujo a 0 la cantidad de muertes y esa noche murieron más de 60 personas en una sola noche. O sea que narro esto para que ustedes vean el impacto que tuvieron esas políticas y que ha sido característico de este hombre. Es decir, como que si la realización viniera antes de la promesa. Contrasta un poco con los sistemas que tenemos nosotros a veces, de que prometemos una cosa y la prometemos a veces hasta varias veces y nunca la vemos realizar. Yo creo que él hace primero y promete después. Sin embargo, la otra cara de la moneda, entre estas luces y sombras, está que se le presenta también como un líder autoritario, poco tolerante, agresivo. Yo he visto algunas de sus entrevistas con la prensa, tanto local como la prensa extranjera, y es un hombre que tiene un boche siempre a primera mano, ¿no?
y enfrenta fuertemente a sus contradictores, no es muy autocrítico, defiende siempre todo lo que hace. Y otra cosa que quizás por lo que más le ha criticado es que se saltan normas democráticas que prevé la democracia para el logro de sus metas, incluyendo el tema de la Constitución. Él se acaba de reelegir en un país que tiene prohibida la reelección. Y ¿cómo lo logró? Bueno, porque hay unas zonas como grises en las normas que alguna gente aprovecha para poder pasar cuestiones, y con la popularidad que tiene, pues no le costó mucho trabajo hacerse reelegir. Sin embargo, esta reelección pende sobre ella un cierto cuestionamiento. Bien, ahí es que está el tema, digamos, quizás más crítico, por lo que se le podría poner a acercarse a esa crítica del dictador. Hay un refrán que dice: ojo al Cristo, que es de plata. Eso, entre los que hemos estado en el seminario, sabemos que tenemos una cierta cultura religiosa, que en las procesiones, a veces, o cuando se lleva un Cristo de plata y hay que estarlo acechando porque los ladrones se lo pueden robar. Entonces siempre se le encarga a alguien: ojo al Cristo, que es de plata. De hecho, uno de nuestros príncipes de la iglesia, fallecido hace unos años, su anillo episcopal se lo robaron en el velatorio. Sí, hay gente que va, ¿verdad?, con la devoción, pero hay otros que van también con la intención de poder llevarse algo. Y ojo al Cristo, que es de plata, viene a cuenta por aquello de que a él se le percibe un poco como una persona que socava la democracia de manera astuta. Y eso, así se le ha llamado el modelo de él. Es el modelo Bukele. Y ahí estamos hablando de lo que les decía, de esas zonas grises. Él es una persona muy habilidosa que aprovecha esto para pasar resoluciones que podrían ser indebidas merced a las normas que prevé la democracia. Por ejemplo, no solamente está el tema de la reelección, que él se hizo aprobar, pero que no sin una modificación constitucional. La Constitución sigue vigente y la Constitución sigue diciendo que está prohibida la reelección. Él aprovechó una sentencia del Supremo, un Supremo que ya él había, vamos a decir, que modificado, pero también está el tema, por ejemplo, de los derechos humanos, que es la otra zona en la que se le ha criticado bastante por el tema de la forma que ha estado combatiendo las pandillas, los derechos de las personas. Usted sabe que hay un protocolo, tú no puedes tener a la gente detenida por más de cierto tiempo sin levantarle cargos. Lo que pasa es que dentro del estado de excepción, o el estado de emergencia, que esas leyes se anulan. Y él ha aprovechado esa zona gris para pasar una serie de elementos que coliden con normativas propias de las democracias occidentales. El otro elemento importante es el populismo como norte de la acción oficial. El populismo es tomar decisiones que agradan a la multitud. Los aplausos, los reconocimientos, hay que ver esas redes sociales. Y eso ha trascendido a El Salvador, déjenme decirles. Uno de mis hijos, que es bukelista rabioso, bueno, él estuvo conmigo allá en El Salvador cuando fuimos a la boda, y él vino asustado, y cuando vio los resultados de lo que ha hecho Bukele, se ha convertido en
que lamentó ahora no poder ir a votar, porque no es ciudadano salvadoreño. Entonces, ese populismo está muy presente en la gestión de Bukele. Pero eso tiene sus riesgos. Pues yo digo, cuidado. Así empezaron muchos de los líderes latinoamericanos que después se convirtieron en dictadores, que esa es la parte donde yo digo que ya él tiene un pie en una dictadura. Lo que le faltaría sería la prolongación en el tiempo. Llegados los próximos 4 años, no me extrañaría que el pueblo lo aclamara nuevamente para que, si tiene que modificar la Constitución nuevamente, pueda proponerse. Hay ejemplos que son, aquí la juventud nuestra, estudiantes, quizás voy a hablar un poco en un tiempo que no es muy manejado por ellos, pero por ejemplo Fulgencio Batista en Cuba subió como un líder muy popular y muy querido y terminó convirtiéndose en dictador. Somoza, que después fundó una dinastía, es decir, una sucesión familiar en el gobierno. De Trujillo, ese sí lo conocen ustedes, llegó como el Salvador y llegó en una coyuntura histórica importante. El país había vivido en las 2 décadas anteriores una gran inestabilidad política. Por ejemplo, entre finales del siglo XIX, con la muerte de Lilis y la invasión norteamericana, nosotros tuvimos más gobernantes que años de historia. A esa parte de la historia se refiere el profesor Juan Bosch en su novela La Mañosa. Y era esa mala costumbre que tenían los caudillos dominicanos de alzarse en la montaña y asaltar el poder y demás. Y Trujillo vino como para poner el orden y fue aplaudido en esa llegada. Y ya el resto de la historia lo conocemos. Está el caso de Fujimori. Fujimori ganó las elecciones montado en un tractor, como un campesino, con un sombrero y esa popularidad pues lo elevó hasta las nubes y terminó también con un gobierno autoritario y con una gran corrupción a cuesta. Todavía está pagando la deuda en años de cárcel que le cupo por esto. Y hay modelos quizás más recientes que todavía están en formación, pero por ejemplo el giro que ha dado Nicaragua con Ortega, ese Ortega que nos enamoró a mi generación. Yo estuve en una lista de la gente que iba a ir después de la revolución sandinista a ayudar en la reconstrucción de Nicaragua, y de aquí compañeros míos fueron allá porque estábamos muy ilusionados con esta revolución sandinista hecha no solamente desde el socialismo, sino también desde el humanismo. Y lo que está haciendo el amigo Ortega no parece muy bueno. Vamos allá, no sería el término apropiado, pero también en Venezuela hemos tenido a través del chavismo un ascenso al poder muy popular, y después sistemas autoritarios que han ido derivando hacia modelos dictatoriales. Hay otros ejemplos fuera de nuestro país. Hitler es un buen ejemplo, y fíjense toda la catástrofe a la que condujo no solo a Alemania, sino a toda Europa y a la humanidad, ¿verdad? Este hombre que venía a restaurar el orgullo nacional de los alemanes, que había quedado muy maltrecho en la Primera Guerra Mundial. Este hombre venía y enamoró a los alemanes, y realmente el resultado
de esto, pues es una catástrofe. Anthony, bienvenido. Gracias, maestro. Sí. Entonces, bueno, hay muchos casos más. Ahí está el caso de Putin, que está muy actual, es un poquito polémico el tema. La dinastía Kim en Corea del Norte, en fin. Hay toda una sucesión de elementos ahí que hacen que tengamos cuidado con estos liderazgos mesiánicos muy populistas y que responden a necesidades inmediatas de la gente y que reciben el aplauso, porque eso puede ser también un incentivo para evolucionar hacia formas de gobierno dictatoriales de las cuales los pueblos se arrepienten y tienen que dar un paso atrás. La gran pregunta, y yo quiero terminar con esta pregunta, estas breves palabras, es: ¿hay una manera de lograr las metas dentro de la democracia sin necesariamente caer en el autoritarismo y las dictaduras? Solo se consigue orden, progreso, bienestar, seguridad bajo regímenes de fuerza, o la democracia tiene recursos propios para dar respuesta a estas necesidades de la gente. Les dejo esa pregunta como parte de esta reflexión. Muchas gracias.